A esta hora me acompaña Julian Schwindlerman. Él es analista internacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa La Tarde de NTN 24. Muchas gracias, Ruth, un gusto. Bueno, Trump ha anunciado que logró este acuerdo con Irán para abrir Hormuz, el estrecho de Hormuz. Empecemos por ahí, pero se mantienen diferencias sobre temas que son clave, programa nuclear, fondos bancarios congelados, entre otras cosas. ¿Qué decir sobre esto que ha trascendido hasta el momento? Que si bien es cierto, pues todavía es como la palabra del presidente que lo anunció, en su momento Pakistán, que es el país mediador, el que dio la primera voz, pero ¿cuán efectivo o fallido podría ser este nuevo acercamiento entre Estados Unidos e Irán? Bueno, primeramente, si Irán firmó, es porque le conviene. Y esto ya es una alerta. La realidad es que esta es una guerra que el presidente Trump la deja inconclusa. Es sorprendente que militarmente Estados Unidos e Israel, que son potencia regional y una superpotencia mundial, no puedan militarmente con Irán, que no hay que subestimar su capacidad militar ni su astucia operativa, pero francamente es casi inconcebible el desenlace que estamos presenciando. Y esto es resultado de una habilidad iraní muy singular que encontró la manera de estrangular a la economía internacional a través de abrir o cerrar el estrecho de Hormuz y de atacar a todos los países árabes del Golfo Pérsico especialmente, pero no exclusivamente, poniendo en riesgo la infraestructura de petróleo, entre otros temas, ¿no? de la región y en consecuencia de la economía mundial. Este pacto, así como está siendo presentado, es verdaderamente inquietante, porque deja, si uno lo mide, Ruth, en términos de cuáles fueron los objetivos de guerra planteados al inicio y qué se alcanzó en relación a ellos, vemos que poco. Por un lado, sí, ciertamente Irán recibió una paliza militar importante, su programa nuclear quedó seriamente dañado, su programa de misiles balísticos quedó seriamente degradado, sus proxies quedaron golpeados y el régimen sí quedó fracturado también con su liderazgo, su cúpula máxima eliminada en el inicio de la guerra. Pero la verdad es que no cayó el régimen, no se ataca en este acuerdo su patrocinio de proxies, sea en Gaza, en Líbano, en Irak o en Yemen o donde fuera. El tema nuclear queda para ser negociado y el tema de misiles balísticos ni siquiera figura, aparentemente, por lo que se está pudiendo ver de lo que se ha filtrado de noticias, como parte del acuerdo. Así que, en resumidas cuentas, el sabor que a mí me queda como analista político internacional especializado en Medio Oriente y siguiendo hace mucho tiempo el vínculo de Estados Unidos con Irán, realmente me parece que deja un sabor amargo, un Ya. sabor a que una superpotencia no puede comportarse de esta manera Ahora, diplomáticamente. si finalmente, Julián, se firma este memorándum de entendimiento, si ya se lo ha hecho, en términos diplomáticos y ahondando un poco lo que usted dice, bueno, el régimen de los ayatolá sigue. ¿Estamos ante un punto de inflexión si se llega a este memorándum, a este acuerdo, o solo ante una tregua Bueno, temporal entre Washington y Teherán y después vamos a ver qué es lo que sucede como ya se ha visto en los últimos intentos de que esto pues llegue a su fin? Ruth, son las dos cosas, no se contradicen. A ver, Por un lado, efectivamente hay una tregua temporal, esto no es un acuerdo de paz global definitivo eterno, es un acuerdo de cese de fuego que está siendo promocionado como un acuerdo de paz. Se habla de 60 días para un periodo de negociación, se hizo una firma digital, todavía no se hizo la firma definitiva presencial, que debiera ser el viernes próximo, de manera que todavía pueden ocurrir cosas. Pero también es un punto de inflexión con lo que ya sabemos del acuerdo, con lo que ya sabemos, la proyección de imagen de superpotencia de Estados Unidos queda socavada. Para dar un ejemplo, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán en la administración Biden, a los 6 meses Rusia atacó Ucrania. Y en aquel momento era previsible en términos generales que Estados Unidos estaba proyectando una imagen de debilidad internacional. Lo que no era previsible es cómo Rusia iba a capitalizar esa situación. De manera que acá ya hay un interrogante enorme y es cómo afecta al sistema internacional la percepción de un Estados Unidos que no pudo con Irán.
De modo que sí, este es un punto de inflexión. Segundo tema a marcar y muy, muy importante. El régimen permanece, no digo intacto, pero permanece superviviente, revanchista, queriendo vengar la muerte de Ali Khamenei y con la comprensión de que tiene una herramienta de extorsión internacional a través del estrecho de Hormuz en sus manos. De manera que solo con lo que sabemos hasta ahora de lo que se está negociando, estas dos cosas ya son totalmente inquietantes. La falta de transparencia o difusión del contenido de este documento, de este memorándum de entendimiento, ha generado interpretaciones en algunos casos contradictorias, según lo que estaba leyendo. ¿Qué aspecto cree usted que podrían estar generando mayores discrepancias entre ambas partes en este momento? Bueno, ve, Ruth, en diplomacia hay algo que se conoce como ambigüedad constructiva. Es una herramienta que les permite a las dos partes redactar algo que quede ambiguo y cada cual lo interpreta a su modo y lo vende a su público a su modo, ¿no? A ver, Irán no tiene que vender nada a su público porque es una dictadura. El caso de Estados Unidos, sí. Esto permite avanzar en la negociación, pero cuando llega la etapa de implementación del acuerdo es cuando se complica la situación. Y por ahora, como su corresponsal antes marcaba, por ejemplo, el asunto de los 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, no queda claro. Se empezó hablando de que Irán sí o sí lo iba a tener que entregar a otro país y después se empezó a hablar de que lo iba a diluir dentro de su propio país. No se está hablando ni siquiera de una enorme cantidad de uranio enriquecido al 25% que tiene Irán y de sus reservas de plutonio, que también son componentes importantes de un programa nuclear militar. De manera que hay muchas lagunas acá. Lo más grave de todo, a mi modo de ver en parte, o no sé si lo más grave, pero un tema muy grave, es la restricción de defensa que le impone a Israel un acuerdo del que Israel no es parte, porque no lo negoció, no estuvo en la mesa de negociaciones ni siquiera. Y donde en este momento entre Trump y Netanyahu hay como un roce diplomático público, ¿no? Donde supuestamente, según lo que podemos saber del acuerdo, y los iraníes lo anunciaron, Israel queda contenido, según los términos que Estados Unidos e Irán acuerdan, de atacar regionalmente y especialmente al Líbano, que es donde Hezbollah está atrincherada. Si esto es así, esto va a crear una gran ruptura entre Washington y Jerusalén, porque no hay modo de que Israel acepte que un gran aliado, por más que sea un gran aliado, le imponga restricciones a la defensa nacional, sobre todo cuando la estrategia iraní siempre fue tener proxies que rodeen a Israel y que lo ataquen incesantemente. De manera que, bueno, este es otro elemento muy problemático Sí, a tener en cuenta. está todo, sí, 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 lo vemos ahí, lo analizamos, así es todo problemático, pero hablando de un escenario, a ver, pongámonos a ver, de acuerdo a lo que se ha dado hasta el momento, el escenario más probable para los próximos meses, digamos 6 meses, si es que podríamos citar un lapso de tiempo, una normalización gradual de lo que son las relaciones, están cambiando en conversaciones, porque ya lo hemos visto, o un nuevo episodio, que es lo que no se quiere, ¿no? De la escalada de tensiones y el conflicto. Bueno, yo no puedo proyectar por meses, no puedo proyectar ni a la semana que viene lo que va a ocurrir. Lo que le puedo decir es basado en el precedente de la conducta diplomática iraní en Correcto. general, es que no tiende a honrar los acuerdos, más bien usa las negociaciones como excusa para ganar tiempo, para rearmarse, recomponerse, reconstituirse y continuar con sus ambiciones nucleares y de hegemonía regional que históricamente ha tenido y destructivas también hacia Israel y Estados Unidos y el mundo libre. Sí, es verdad, algo que quizás queda un poco implicado en su pregunta, que vale la pena comentar, ¿es un alivio para la economía mundial este acuerdo? Sí, a corto plazo lo es. Calma los mercados energéticos, calma las bolsas, le da un respiro electoral al presidente Trump. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si a pocos días de las elecciones en Estados Unidos Irán decide extorsionar y empieza con alguna jugarreta como que, bueno, si no me conceden tal cosa, vuelvo a cerrar Hormuz, sabiendo que Estados Unidos no va a ir a la guerra la semana anterior a las elecciones? Este es el problema. Irán emerge muy victorioso de esta contienda. Estados Unidos, no me queda claro cómo en China están interpretando esto, de que no pudo con Teherán
y de que por temor a la presión del precio del combustible domésticamente en un calendario electoral quedó acorralado. Es decir, que hay muchos interrogantes para hacerse. En el corto plazo, por supuesto, un cese de hostilidades, una estabilidad económica siempre es bueno. La pregunta es si va a ser sostenible, si Irán va a cumplir, si Estados Unidos va a cumplir en parte también, porque Donald Trump es un poco impredecible, y qué desarrollos se van a estar dando espontáneamente que podrían poner en riesgo toda esta situación. La verdad es que en un balance general, desde cómo empezó la guerra con objetivos ambiciosos que incluyeron incluso la posibilidad de la caída del régimen y una sublevación doméstica para que haya libertad verdadera en Irán para el pueblo iraní, donde Estados Unidos, a través del presidente Trump, dijo la ayuda está en camino. En un momento, bueno, ese pueblo quedó hoy también corrido de lado. Va a Claro, oquedar oprimido sin que haya intervención sigue en internacional, camino. en teoría, ¿no? Interesante. Llegó en su momento, porque hubo un ataque sobre Irak, pero no ocurrió cambio de régimen. Es decir, se está dejando después de una guerra importante a un régimen teocrático, fundamentalista, represor, patrocinador de terrorismo, con ambiciones nucleares Lo mismo. y regionales importantes, superviviendo con capacidad de extorsión sobre la economía mundial. Entonces, no veo bien cuál es la victoria que Trump está anunciando acá. Le agradezco mucho, interesante la conversación, el análisis. Julián Schwindlerman, analista internacional, ha estado con nosotros aquí en la tarde. Una buena tarde para Gracias. usted. Igualmente.